Carla, ¿qué está pasando en el Congreso a esta hora? Volvemos hacia allí, a la Cámara de Diputados, en medio de reuniones de comisión altisonantes en la avanzada frente a la Corte. Así es, bueno, Paulino, estamos con el diputado Mario Negri para evaluar, esta votación afirmativa para que avance el juicio político hacia los jueces de la Corte. Ahora será la etapa de presentación de pruebas, sin embargo, no solamente del oficialismo, sino gente de la coalición cívica ha presentado también algunos expedientes para avanzar en una investigación, pero en este caso solamente hacia Lorenzetti. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Sí, son dos cosas distintas. Acá la admisibilidad en un enorme mamarracho jurídico, solamente afirmado sobre la idea de casi 14 años de lucha permanente con la justicia por parte del kirchnerismo cada vez que estuvo en el poder, porque le molesta que lo controlen, o cuando le han declarado la inconstitucionalidad de una ley, hubieran abierto un juicio político donde la mayoría es por el contenido de la sentencia. Eso está fuera de discusión. Aún en esta comisión de juicio político, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el voto de Zaffaroni, dice que el contenido de la sentencia no es materia de enjuiciamiento de los máximos tribunales. Imaginémonos por un segundo, cada vez que no le guste el fallo a alguien, entonces la Cámara de Diputados le pide el juicio político y le revisa la sentencia. ¿Qué sería de la independencia del Poder Judicial? Y acá se han mezclado causas. Primero, el presidente ha dicho en las últimas 48 horas que ellos denunciaron con los gobernadores, no pusieron la firma en ningún lado, porque saben que era un barbarismo jurídico en materia de coparticipación. Ellos se valieron de las medidas precautorias que dictó la Corte en decretos que había dictado el presidente Macri, tanto para bajar la canasta del IVA como la ganancia para la cuarta categoría, porque dice que le tocaba fondos coparticipables y Macri tuvo que componerle los fondos. Esa misma sentencia es la que ahora aplicó en el caso de Cava y sin embargo salieron a gritar como locos, parecían que eran unos guerreros. La verdad es que esto se precipitó a partir de las decisiones políticas que terminan en este tiempo, y una de ellas, por supuesto, son los fallos condenatorios de la vicepresidenta, más los que están todavía en discusión en tribunales. Yo creo que hoy concluyeron por declararle la guerra a la Constitución. Imagínense, Paulino, que acá había casi 34 pedidos de juicio político, hay 15 pedidos al presidente y a la vicepresidenta. Nosotros pensábamos que los iban a abrir a todos para investigar. No, a eso los guardaron. Así que yo personalmente soy de la idea que hay que pedir que se abran, que garanticen haber el mismo proceso y no que los rechacen en forma inmediata, como hicieron en el caso de Vudú en 9 minutos y después terminó condenado. Ahora, acá estamos en una batalla de un concepto de democracia que tuvo el kirchnerismo todos estos años, de que el que lo vota tiene un poder superior a los otros poderes y que la justicia anda bien en la medida en que no me moleste, en la medida que no me controle. Eso es lo que pasa. Ahora, en este contexto, Mario, gracias primero por la generosidad de estar allí con nosotros y este tiempo dispensado. Da la impresión que acá se anula, en un año electoral además donde los incentivos no están puestos en los acuerdos, sino muchas veces en las diferencias, como parte del fragor de la fase agonal de la política, se anula la perspectiva de construir acuerdos y consensos para leyes que están pendientes. O pese a esta avanzada y a esta admisibilidad de avanzar en la idea de un eventual juicio político a los integrantes de la Corte, la oposición va a dar quórum la semana próxima, por caso, para discutir moratoria previsional o creación de universidades o el régimen de monotributo. El quórum lo tiene... Primero, le quiero decir dos cosas. Hay 4 proyectos que vienen anunciando hace 4 meses el ministro de Economía Massa que no ha entrado ninguno. ¿Ninguno? Pusieron el tema en extraordinario y ninguno entró. ¿Cuáles 4, Negri? Ninguno entró. Hay 4 sobre el blanqueo, acuérdense ustedes, el blanqueo para juntar otra renta, 4 proyectos hay. De cualquier manera, el temario de extraordinaria que vence en febrero lo confeccionó el oficialismo solo. Normalmente cuando usted no tiene los números, porque la gente votó de esa manera, y en extraordinaria le preocupa algún tema, le consulta a la oposición si tiene interés en incorporar algún otro tema.
Nosotros queríamos incorporar alquileres, que es un sacrificio sobre la cabeza de millones de argentinos. No nos consultaron nada. Es decir, que ellos tienen el derecho a hacerlo, pero tienen el derecho y la obligación de juntar el número. Cuando junten el número, nosotros bajamos a debatir. Pero nosotros no somos empleados del gobierno, y menos en un clima a donde demuela la economía, vuela la inflación, no controlan los precios y además dicen que la oposición le quiere hacer explotar el país y ellos, acaba de decir el presidente que es un bote que lo llenan de agujeros, pero lo llenan de agujeros los que van arriba, que son ellos. Entonces, el que tiene la mayor responsabilidad de que la Argentina no termine cayéndose en el abismo es el que gobierna, no la oposición. Entonces, no nos pregunten a nosotros. Si logran hablar con el gobierno, pregúntenle qué piensan de este presente, porque lo único que se acuerdan es decir que la deuda es lo nuestro. ¿Y ustedes han reparado en algo? Que no hay ningún dirigente político del oficialismo que hable de la inocencia de Cristina Fernández, sino que todos hablan de la proscripción. Es decir, lo que están haciendo es, primero, peleándose adentro del poder, pero nadie yéndose del poder, porque están las cajas de por medio. Y en segundo lugar, construyendo un relato sobre la deuda, a la cual ya la pasaron ellos, ¿no? 135.000 millones de dólares en pesos le ha metido Alberto Fernández en estos 3 años a los argentinos. Por el otro lado, raspamos la olla para ver si conseguimos $1. Y nos dice que nosotros podemos hacer explotar la bomba si la están construyendo todos los días. Ahora, Entonces, es cierto... acá hay que ordenar las prioridades y las responsabilidades. Entiendo lo que usted marca en términos de responsabilidades, pero también en términos legislativos le quiero preguntar, bueno, extraordinarias vence... Estamos acá nosotros, ¿sí? Sí, digo, las cuestiones que elevó a extraordinarias el gobierno vencen en febrero. ¿Qué va a pasar a partir de marzo? Porque acá la gran preocupación es sobre todo... Nada, vendrán las sesiones ordinarias. Sí. Tiene que haber sesiones ordinarias, no hacen sesiones ordinarias. Está bien, digo, pero hacen cuando estén las sesiones ordinarias... los temas que ellos quieran. Déjeme terminar una cosa, Negri, por favor. Cuando en marzo, entonces, se llame ya sesiones ordinarias, vamos a ver un Congreso activo. Usted mencionaba la ley de alquileres. Yo me animo a decir que la gran mayoría de los que nos están mirando ahora necesitan esa ley de alquileres que durante todo el año, que no fue año electoral, no hace 8 meses que tenemos dictamen. Sí, pero no es por nosotros. No es por nosotros. Nosotros dictaminamos entero, tenemos el dictamen hecho. No han querido incorporarla nunca en ninguna sesión, es más. Ni nos preguntaron ni lo pusieron en el temario de extraordinaria. Hay un tema ahí de una disquisición, Lo que Mario, pusieron fue el tema juicio político, eso es lo que pusieron. Correcto, pero déjeme una disquisición importante, digamos, en virtud de la pregunta de Helio. Que efectivamente, una disquisición no menor. El oficialismo puede convocar a sesiones especiales, tiene que tener número. Es lo que ha hecho durante el año pasado. Casi no ha convocado ordinarias. Las sesiones ordinarias incluyen un temario que no solo es el del oficialismo, también es el de la oposición. Por supuesto. Ahora, ese temario nunca lo convocó la presidencia de la Cámara, que es quien reúne, o quien convoca, ¿no es cierto? Tampoco. ¿Estamos hablando de esto, Mario, o me equivoco? Es más, para que tengan ustedes una idea, las autoridades de la Cámara están prorrogadas en su mandato, pero no pudieron ser votadas. Cecilia Moró, es decir, que ejercen el cargo, pero la legitimidad está bastante resentida, ¿no? El gobierno decidió gobernar por decreto. Alguien que se asome, por favor, por una ventana a ver los DNU que ha dictado este gobierno. Estamos enloquecidos de lo que hacen. Entonces, si usted tiene voluntad de que las cosas se pongan en movimiento, usted busca el diálogo y tiene que hacer concesiones, por lo menos las prioridades de los temas que tiene que tratar. Pero si además es minoría, no tiene el número, lo agrede al opositor, le dice que es responsable de lo que ellos están destruyendo y además de eso nos dice, bueno, a ver qué tema podemos tratar. Bueno, los teléfonos están sonando mal, me parece. En todo caso, eso tiene una explicación. Lo hemos escuchado al ministro del Interior diciendo que le bajen un poco el volumen a la interna, será que lo pongan en mínimo. El presidente que dice que habla con él, que es el otro presidente en el espejo. Acá hay un problema de pelea de poder descomunal, con una fractura expuesta que tratan de disimularla, pero que como en otros tiempos del peronismo, creo que ahora no va a ser así, terminaba en violencia, ahora no, porque en realidad no se saludan, no en el barrio, adentro de la casa de gobierno, pero nadie suelta las cajas ni se va tampoco. Claro, pero al mismo tiempo no gestionan, ¿no? Y en el medio estamos todos nosotros. Nada, hay un desgobierno total, absolutamente, no gestionan, sí gestionan,
Gestionan emisión, gestionan más deuda, más emisión en pesos, 10 billones del ELIC. Eso es lo que han gestionado, ¿no? Y por supuesto ahora vamos a sufrir. La seca nos mete $10.000 abajo menos de recaudación. Ya se había anticipado entrega de cosecha por dólares. Entonces vienen todos los inventos. Metemos bono, 135.000 millones de dólares entre bonos del Tesoro y el Banco Central. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que no lo digamos si no hemos dicho nada malo con eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacer silencio? Negri, en términos políticos en Córdoba, fue Patricia Bullrich la semana pasada y hubo una foto allí donde estaban todos, usted también, ayúdeme porque estaba De Loredo. Cada vez que va alguien de Juntos por el Cambio tratamos de estar todos. Bien, por eso, por eso a lo que voy es, ¿tienen resuelto cómo dirimir esa interna? Yo creo que el tiempo, que era un gran capital nuestro, por ahí se está consumiendo, en opinión personal, lo transmito, trabajo por la unidad, creo que tenemos que tener un acuerdo, es una lucha muy despareja con ese poder, son 24 años, un gobierno con mucho poder. Imaginemos 24 años cuando alguien está en el gobierno, se confunde lo público con lo privado, el que era ministro pasa a la justicia, el que era de la justicia va al ministro. Entonces, está en nosotros en tener la inteligencia de poner la energía al servicio de la mejor fórmula. Y el gobierno ya tiene su candidato a gobernador, despliega una campaña publicitaria que no te quiero decir, ¿no? Si va al médico, en vez de atenderte el médico, aparece el intendente, que es el candidato a gobernador. Pero de cualquier manera, más allá de la ironía, digo, espero ahora que en pocos tiempos, en pocos días, encontremos el mecanismo que pueda resolver eso para ponernos en marcha. En Córdoba están dadas las condiciones para el cambio. Es una provincia que es casi un país. El que gobierna el 2023, cuando asuma en diciembre, tiene 420.000 millones de deuda, porque su deuda está al 90% comprometido en dólares. Hubo mucha obra pública. Creo que el problema ahora está con la gente. Tenemos un cordón de pobreza alrededor del Gran Córdoba, que por supuesto no es excepción en el país, pero que nunca había existido, uno de los más altos. Y problemas muy serios con la seguridad y problemas muy serios con la salud en el interior de la provincia. Pero bueno, consecuencia de 24 años. Los cordobeses tienen que animarse a cambiar, a dar un salto, y nosotros tenemos que tener la humildad de explicarle que si se bajan de un ómnibus y suben al otro, no van al abismo. Van a ir por una ruta que va a estar mucho mejor que la que estuvieron transitando ahora. Y en términos nacionales, Negri, ¿también cree que se están acabando los tiempos y que son hora de definiciones? Digo, con la última definición de Elisa Carrió, que se subió a la candidatura. No, me parece bien, que bueno, tiene legitimidad para ser candidata. A mí lo que me preocupa mucho, frente a un panorama de mucho desasosiego, de fatiga social, de caída del nivel de actividad, del salario. Nosotros no podemos tener hoy un programa entero de gobierno con una inflación del 95%, pero sí lo que se está trabajando y con los economistas empezar a dar señales de las cosas que no vamos a hacer en materia de desastre de lo que ha hecho este gobierno, dar señales claras, y tenemos que rápidamente afinar cómo van a ser las reglas de juego para elegir las candidaturas, porque lo primero que tenemos que advertir es que no aceleremos tanto la pelea entre todos, que es legítimo competir, para que terminemos pensando que la batalla es entre nosotros y no con el otro adversario. Hay que encontrar un mecanismo, no es sencillo. Negri, por último, le robo un minuto más, una última consulta de Lourdes Marchese y lo liberamos, ¿puede ser? Sí, vuelvo al tema de la Corte... ¿cómo no? ¿Cómo le va, Negri? Vuelvo al tema de la Corte Suprema porque, digamos, es algo que a mí me afecta más desde lo laboral. Y la consulta tiene que ver si, sabiendo el kirchnerismo que no puede avanzar en un juicio político, pero aún así lo termina votando hoy en el recinto, la admisibilidad, si no termina siendo como una carta de negociación para... lo que ellos buscan, que es la ampliación de la Corte Suprema. No, olvídese. Pero ¿cómo va a plantear una negociación con una pistola asaltando a la gente? Olvídese. Eso no es negociación. Yo nunca he visto que hayan desollado tanto a algunos miembros de la Corte como han hecho con el miembro de la Corte, con Rosati o Rosecra. Le han sacado la piel. Sí. Después de haber sido el presidente de la Corte, ministro de Néstor Kirchner de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Y haber sido procurador del Tesoro.
y haber recibido los avales y el voto del 80% de los senadores. Y además acá hay denuncias que han metido que son absolutamente improcedentes. Son cosas que uno le da ganas de tirarse de los pelos. Lo que han querido es un desfile acá, que si es posible los ejecute, pero que en realidad los melle, le quita credibilidad, le saque legitimidad y piensa que con esos ganan. En realidad lo que no saben es que se están pegando un tiro en los pies, porque lo que le están sacando es credibilidad a la sociedad sobre la justicia. Acá es muy duro lo que está pasando, porque si el poder denigra a la justicia, ¿qué le puede decir a un ciudadano que le tenga miedo a la justicia y a la ley? Mario, gracias por esta generosidad y esta gentileza para con nosotros. Un gusto, y recibir a Carla allí. No, por favor, Tan a ustedes. generosamente. Hasta Muchas la gracias. próxima. Gracias, Hasta Carla. luego. Muy gentil. Bueno, entre tantos temas que estaba viendo, definitivamente me manda. Bueno, entre otros, alguien me dice, mira, en Córdoba, hablando de Córdoba, la paridad, los estatales están pidiendo 165.000 pesos de básico mínimo. 165.